Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como les dije en la introducción a este tema 3.3, este tema vamos a trabajar lo que serían los aprendizajes por condicionamiento, los aprendizajes estímulo-respuesta por condicionamiento, analizando a qué tipo de memoria a largo plazo van a dar lugar y trabajando también un poquito con las estructuras y comprendiendo qué estructuras podrían estar más implicadas en este tipo de aprendizaje. Voy a compartir, como siempre, el PowerPoint para que vayamos trabajando a partir de él. Bien. Como les decía en la introducción, nosotros habíamos presentado de que dentro de los aprendizajes estímulo-respuesta, habíamos incluido en la clasificación que vimos en el tema 3.1, habíamos visto el aprendizaje por condicionamiento clásico, el aprendizaje por condicionamiento instrumental y los aprendizajes de tipo estímulo-respuesta de aprendizaje motor. Pero estos últimos ya los desarrollamos un poquito y vimos a qué tipo de memoria daban lugar y la estructura que los que subyacían a este tipo de aprendizaje lo habíamos visto en el tema 3.2. Así que en el tema de hoy nos vamos a centrar en los aprendizajes estímulo-respuesta por condicionamiento clásico y por condicionamiento instrumental. Estos tipos de aprendizaje para aquellos estudiantes de ciencias de la educación ya lo han visto en psicología general. Y los van a volver a ver en psicología evolutiva, en psicología del aprendizaje, pero nosotros nos vamos a centrar aquí en una parte como más biológica. Como hemos dicho, vamos a ver qué estructuras subyacen a estos tipos de aprendizaje. Recordemos un poquito, o para aquellos de ciencias de la educación o para aquellos que no lo hayan visto, vamos a ver un poquito en qué consisten estos tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, el máximo representante es Pavlov, y el ejemplo por excelencia de este tipo de condicionamiento es el del perro que aprendía a predecir que iba a recibir comida cuando se presentaba una campanita, ¿sí? Aquí lo que se aprende es la asociación entre dos estímulos. Un estímulo que se llama incondicionado, ya vamos a ver un poquito más adelante que el estímulo incondicionado es aquel que produce una respuesta similar en todos los miembros de la especie, ¿sí? Y a ese estímulo incondicionado se lo asociaba con un estímulo neutro, que es un estímulo que no producía, en principio no produce ningún tipo de respuesta en el individuo, pero que a base de asociarlo, al aprender a asociarlo con el estímulo incondicionado, va a terminar produciendo una respuesta. Es decir, que en definitiva lo que se va a aprender es a dar respuesta ante estímulos que antes no las producían. Mientras que en el condicionamiento instrumental, que si bien el autor más conocido puede ser que sea Skinner, pero en realidad el padre del aprendizaje, de los paradigmas por aprendizaje por condicionamiento instrumental es Thorndike, que crea la ley del efecto, ¿sí? Que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, este condicionamiento instrumental lo que se va a aprender es a asociar un estímulo con una respuesta en función de las consecuencias que tenga esta respuesta. Si ante un estímulo un individuo da una respuesta y tiene una consecuencia agradable, esa respuesta se va a aprender a darla con posterioridad cuando aparezca el mismo estímulo en el ambiente o estímulos muy similares. Mientras que ante un estímulo del ambiente, si el individuo realiza una respuesta y lo que obtiene es una consecuencia desagradable, entonces el individuo lo que va a aprender es ante situaciones iguales o muy parecidas a las que se están viviendo en ese momento, es decir, ante estímulos muy similares o similares a los que dio esa respuesta que tuvo una consecuencia desagradable, intentará no dar más esa respuesta. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Vamos a entrar primero en el condicionamiento clásico, que como decimos, el máximo representante es Pavlov, ¿sí? Como hemos dicho, en el condicionamiento clásico lo que se aprende es asociar un estímulo
incondicionado con un estímulo neutro, aprendiendo a asociarlo de tal manera que los individuos van a aprender a dar respuestas ante estímulos que antes no los provocaban. Aquí lo que interviene, ¿sí? Va a ser un estímulo incondicionado, que es un estímulo que, como hemos dicho, produce una respuesta innata. Una respuesta innata es una respuesta que ya viene en el código genético de los individuos y que va a producir una respuesta incondicionada. En el ejemplo del perro de Pavlov, el estímulo incondicionado era la comida, ¿sí? Todo perro, cuando está hambriento, ante la comida, va a producir, innatamente va a producir una serie de respuestas que son respuestas también innatas, vienen determinadas genéticamente, ¿sí? Por ejemplo, va a poder producir un aumento en la frecuencia cardíaca, va a producir un aumento en la liberación de insulina por parte del páncreas, pero también va a producir una salivación. Lo que hizo Pavlov es empezar a observar respuestas que se pudieran ver, que se pudieran observar rápidamente. Acuérdense que los condicionamientos tienen la característica de venir del conductismo, y el conductismo lo que analizaba era respuestas observables, ¿sí? Entonces, una respuesta observable, porque hay muchas respuestas que se pueden dar ante este estímulo y que son todas respuestas incondicionadas, es decir, que todos los individuos de la especie las van a dar ante ese mismo estímulo. Esas respuestas pueden ser internas, como hemos dicho, la liberación de insulina, pero no se observa. Entonces, lo que se busca es respuestas observables, como es, por ejemplo, en este caso, la salivación del perro, ¿sí? Y va a haber otro elemento que interviene, que es el estímulo neutro. Un estímulo neutro es un estímulo que ni es muy elevado, ni tiene una intensidad muy fuerte, ni una intensidad muy baja, es decir, que es captable por los individuos, pero que en principio, como no produce ninguna reacción en los individuos, porque no es algo que sea ni agradable ni desagradable para ellos, ¿sí? Es decir, es un estímulo neutro, se llama así porque en principio no relaciona, no produce ninguna respuesta, ni observable ni no observable en el individuo. Como anécdota, podíamos pensar que, bueno, esto es una historia que a mí me contaron, no sé hasta qué punto será cierta, pero cuentan como historia que esta investigación, este descubrimiento lo hizo Pavlov porque en el laboratorio que él trabajaba con animales tenía un ayudante en ese laboratorio que le faltaba una pierna. Entonces, en lugar de esa pierna llevaba una pata de palo, llevaba un trozo de palo, y el laboratorio de Pavlov tenía los suelos de madera. Entonces, ¿qué ocurría? Él empezó a observar que cuando este ayudante le traía la comida a los animales, antes de que los animales incluso pudieran oler la comida, antes de que los animales vieran la comida, que es el estímulo incondicionado, porque una comida, la presentación de una comida ante un animal hambriento siempre va a producir una respuesta en la especie, que es, como ya hemos dicho, entre otras cosas, la salivación. Pero lo que empezó a ver Pavlov es que los animales empezaban a salivar antes incluso de que vieran el alimento, lo olieran. Entonces empezó a analizar qué es lo que podía haber ocurrido. Y empezó sus experimentos, en vez de la pata de palo del ayudante, empezó a hacer experimentos con otros sonidos. Entonces, ¿qué es lo que vio? Vio que los animales, sí, por supuesto, si estaban hambrientos, ante la comida, que era un estímulo incondicionado, producía una respuesta incondicionada. Se daba en todos los animales, en todos los perros que tenía, que era, si estaba hambriento, le presentaban comida y como respuesta empezaban a salivar. Por eso él llama estímulo incondicionado a la comida,
Porque es un estímulo que siempre despierta una respuesta emocional, una respuesta en este caso agradable, una respuesta de satisfacción ante la comida, la respuesta incondicionada el estímulo incondicionado provoca una emoción agradable, la presencia de la comida, y provoca una respuesta incondicionada que es empezar a salivar porque ya sabe que va a venir la comida y empieza a segregar saliva para empezar a hacer la digestión, ¿sí? ¿Y qué es lo que empezó a descubrir? Lo que él pensó es que ¿por qué empezaban a salivar ante la pata? Entonces lo que le hacía a los animales era, daba golpes, por ejemplo, con una madera en el suelo, pero al principio los animales no hacían nada. Un animal que nunca le hubiera dado comida, ese ayudante, si solamente le daban golpecitos en una madera, no hacían nada. Ahora, ¿qué empezó a ver? Que si se daba golpecitos en esa madera o se tocaba una campana, que es lo más conocido por todo, en realidad, en principio, ni los golpecitos en la madera ni la campana producían ninguna respuesta en los perros, no producían ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque los golpecitos no es algo ni agradable ni desagradable para la especie y no provoca ninguna respuesta asociada a esa situación. Y la campana tampoco. Entonces, esos son lo que se llama estímulos neutros, estímulos que en un principio no provocan nada en los animales. Pero cuando el estímulo neutro se presenta y acto seguido se presenta el estímulo incondicionado, es decir, presento la pata de palo golpeando la madera o presento la campana y acto seguido presento la comida ante un animal hambriento, ¿qué es lo que ocurría? El animal daba la respuesta incondicionada, porque era una respuesta, empezaba a salivar, era una respuesta, se llama incondicionada todavía, ¿por qué? Porque no la daba ante la pata de palo golpeando el suelo o ante la campana, sino que la daba ante la comida. Entonces, ante la comida sí empezaba a salivar. Entonces, lo que hice fue repetir muchas veces este proceso. Golpeo de la pata de palo, se presenta la comida, saliva. Golpea la pata de palo, se presenta la comida, saliva. Y así varias veces, hasta que en un momento determinado, únicamente ante la presencia del sonido de la pata de palo, el animal, aunque no se le presentara la comida, empezaba a salivar. Es decir, empezaba a dar una respuesta que antes no la daba. Ante el sonido de la pata de palo contra la madera, no salivaba, pero después de asociarla muchas veces esa pata de palo con comida, terminaba produciendo una respuesta que era similar a la que producía la comida, pero en ausencia de la comida, en ausencia de ese estímulo incondicionado. Y entonces se decía que ese estímulo, la pata de palo, que en principio era neutro, pasó a ser un estímulo condicionado. Un estímulo condicionado, ¿por qué? Porque ante él se empezó a dar una respuesta similar a la que se daba ante la comida, pero que ya no era una respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque la respuesta incondicionada es cuando se da ante un estímulo incondicionado. La respuesta de salivación es normal que se dé ante la comida, pero cuando la respuesta de salivación se empezó a dar ante la pata de palo, esa respuesta ya empezó a ser una respuesta aprendida, no innata, porque se aprendió a dar una respuesta ante un estímulo que antes no lo provocaba. Por lo tanto, la respuesta, cuando se da ante el estímulo que antes no la provocaba, la respuesta se empieza a llamar también respuesta condicionada. Es decir, en este tipo de condicionamiento lo que se asocia es un estímulo neutro con un estímulo incondicionado, un estímulo que en principio no provoca nada en la especie con un estímulo que provoca una respuesta innata, natural en la especie. Esta asociación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado va a llegar un momento en que el estímulo neutro que no producía nada, la presencia únicamente de ese estímulo ya va a provocar una respuesta y entonces ya el estímulo deja de ser neutro para convertirse en un estímulo condicionado, porque se aprende a dar una respuesta ante él.
Pero esta respuesta que se da ante el estímulo neutro o ya condicionado, ante ese estímulo ya condicionado, esa respuesta ya no se llama respuesta incondicionada, porque no se da ante el estímulo que lo provocaba innatamente, sino que esa respuesta incondicionada se aprendió a dar, esa respuesta, perdón, se aprendió a dar ante estímulos que antes no la producían. Por lo tanto, esa respuesta, que aunque sea similar a la incondicionada, se le llama ahora respuesta condicionada. Es una respuesta que se aprende a dar ante un estímulo que antes no lo provocaba. Yo les cuento esta anécdota de la pata de palo, no sé hasta qué punto será real o ficticia, pero los trabajos más comunes y que más por ahí han leído ustedes es la asociación de la comida con la comida, que provoca es un estímulo incondicionado, porque está asociado a un aspecto emocional muy importante para el individuo, en este caso apetitivo, que provoca una respuesta incondicionada, que es la respuesta de salivación. Y Pavlov empezó a asociar una campanilla, que era un estímulo neutro, que cuando se presentaba por sí sola no provocaba nada en los animales, pero se empezaba a asociar el estímulo neutro, campanilla, comida, campanilla, comida, campanilla, comida, y al final terminaba produciendo esa campanilla, terminaba produciendo la salivación. En ese caso ya la campanilla dejaba de ser neutra para convertirse en un estímulo condicionado y la salivación ya no era una respuesta incondicionada porque no se daba ante la comida, porque de pronto empezaba a darse la salivación solo ante la presencia de la campanilla, entonces se considera ya una respuesta condicionada, porque es una respuesta de salivación que se da ante un estímulo que antes no la provocaba. Este condicionamiento clásico, nosotros pensamos que en el ser humano no se da, pero nosotros tenemos muchos condicionamientos. Nosotros tenemos, si buscamos condicionamientos apetitivos, esto se llama condicionamiento apetitivo, ¿por qué? Porque el estímulo incondicionado era un estímulo agradable, era un estímulo que provocaba una emoción agradable en el animal y que provocaba una respuesta incondicionada, una respuesta innata ante esa situación agradable que era la presentación de comida. Si buscamos un ejemplo en el ser humano de estímulo incondicionado, de condicionamiento apetitivo, podríamos, por ejemplo, buscar el dinero. El dinero, un billete, por ejemplo, de 1.000 pesos, pongamos un billete de 1.000 pesos. Generalmente, cuando las personas somos adultas, un billete de 1.000 pesos, yo, por ejemplo, lo he visto con mi hija. Mi hija hoy en día le enseño un billete de 1.000 pesos y empieza a sonreír. Es algo que le produce una respuesta incondicionada de alegría. Pero una respuesta, perdón, condicionada de alegría. ¿Pero por qué digo una respuesta condicionada? Porque si yo a mi hija le enseñaba un billete de 1.000 pesos cuando tenía un añito, ¿sí? La chiquita no producía ninguna respuesta. Como mucho podría haberse interesada por el juguete, lo agarraba, lo babeaba, lo rompía, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el billete de 1.000 pesos es un estímulo neutro. Pero ¿por qué ahora que ya mi hija ha crecido, ahora ante ese billete tiene una respuesta de satisfacción, una respuesta de satisfacción? Eso es por condicionamiento. ¿Por qué ocurre este condicionamiento apetitivo, por ejemplo, con la plata? Porque generalmente, por ejemplo, si tú le presentas a un billete a un chiquito, ¿no? A un nene de, ya le digo, 1 año, 2 años, ¿sí? Le presento un billete de 1.000 pesos, y acto seguido con ese billete de 1.000 pesos le da algo que el nene quiere, el juguete que quiere o las golosinas que quiere, algo que sea importante emocionalmente para él. Un juguete es un apego, es un objeto de apego. Una golosina es algo que produce una satisfacción porque aumenta la dopamina y nos pone bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Billete, algo que le producía satisfacción natural al chiquito,
entonces el chiquito se alegraba. En realidad, si tú le das una golosina a un chiquito, se alegra. Si tú le das un juguete, algo que le guste, no debe ser, no necesariamente un juguete, si tú le haces un juguete con algún papel, el chiquito se alegra. Si tú le compras una ropita nueva de colores que le guste, que le llame la atención y que lo pongan calentito, el chiquito se alegra. Bueno, todo eso que estoy diciendo son estímulos incondicionados, algo que te aumenta la felicidad, algo que te protege, algo que te alimenta. Todos esos son estímulos incondicionados que provocan una respuesta incondicionada en nosotros, una satisfacción, un estado de bienestar. La plata se la presentas cuando es chiquito y en realidad por sí sola no provoca, porque no viene asociado a un estado de bienestar. Pero si tú le presentas la plata, y le compras el juguetito, le presentas la plata y le compras la golosina, le presentas la plata y le compras el vestidito que lo calienta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está asociando un estímulo neutro, que es la plata, con un estímulo incondicionado, que es algo que naturalmente a la especie le produce un bienestar, ya sea porque satisface su necesidad de apego, satisface su necesidad de alimentación, satisface su necesidad de calor. ¿Qué es lo que termina produciendo? Termina produciendo, al final, ante la presentación de la plata, el chico tiene una sensación de bienestar. Ha asociado, pero esa sensación de bienestar ya no es una respuesta incondicionada, ya no se da ante esa situación que satisface el apego, ya no se da ante esa situación que satisface el hambre, ya no se da ante esa situación que satisface la necesidad de calor, se da ante un estímulo que antes no producía nada. Espero que quede claro. Como esas tenemos un montón. Perdón, como siempre, se me está terminando la batería, voy a ponerla a cargar. Lo que quiero decirle es que si nosotros buscamos ejemplos como eso, hay muchísimos en el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo que yo utilizo mucho es el timbre de las escuelas. Vean que el timbre de la escuela es un ruido que en un principio al ser humano no provoca nada, pero como ese timbre, que es un estímulo neutro, se asocia con la situación de salir al exterior a divertirse, y eso provoca una sensación, una respuesta de felicidad. ¿Por qué? Porque cuando sale al exterior no está obligado a guardar ciertas restricciones, ¿sí? Esa sensación, ese estímulo incondicionado que sería la libertad, provoca una respuesta incondicionada que es de satisfacción. Pero entonces, timbre, salir, satisfacción, timbre, salir, satisfacción, timbre, salir, satisfacción. Al final escuchamos el timbre de la escuela y nos provoca una sensación de satisfacción. ¿Por qué? Porque esa respuesta de satisfacción ya no es ante un estímulo incondicionado, ya no es ante la libertad, es ante un estímulo, un timbre que en principio no producía nada, pero que ahora lo hemos asociado con la libertad y por lo tanto nos provoca satisfacción. Yo estoy hablando de condicionamientos apetitivos, se les llama, porque el estímulo incondicionado provoca reacciones de bienestar en el individuo, pero también hay condicionamientos clásicos aversivos. Los condicionamientos clásicos aversivos es cuando el estímulo incondicionado es un estímulo que provoca una respuesta incondicionada en el individuo, pero es una respuesta de desagrado, de evitación ante ese estímulo. Pavlov también trabajó con este tipo de estímulos. De hecho, lo que hacía, por ejemplo, era un estímulo incondicionado que provoca una respuesta de aversión y de rechazo, es un shock eléctrico, un daño. Un shock eléctrico produce daño en el perro, por lo tanto tiene una respuesta de desagrado, de molestia y de evitación. ¿Sí? Y entonces lo que asociaba era campana, shock, o sea, era campana, shock, desagrado.
Desagrado era una respuesta incondicionada que se daba ante el shock eléctrico, ¿sí? Porque produce daño. Campana, shock, desagrado, campana, shock, desagrado, y al final terminaba escuchando la campana y creando una conducta de confrontación o de huida de esta campana. Se había aprendido a dar una respuesta incondicionada que era de desagrado ante una campana que en principio no producía nada. ¿De acuerdo? Bien, bien, aquí tienen un ejemplo de lo que les acabo de decir. El condicionamiento clásico pavloviano es el estímulo incondicionado, el que provoca una respuesta natural en la especie, es la comida. La comida produce una respuesta incondicionada, entre otras muchas, pero la más observable era la salivación. Si yo al principio, antes del condicionamiento, le presento la campana es un estímulo neutro. ¿Por qué? Porque el perro, nada, ni se alegra, ni se deja de alegrar, ni saliva, ni nada, no provoca nada, por eso se llama neutro. Pero si yo presento estímulo, aquí hay que invertir, porque si primero presentan la comida y luego presentan la campana, el animal no va a hacerle caso nunca a la campana. Es primero campana, primero el neutro, y después, acto seguido, muy seguidito uno de otro, es campana, neutro, incondicionado, neutro, incondicionado. Entonces, campana, comida, y producía salivación. ¿Por qué la salivación es una respuesta incondicionada aquí? Porque la salivación se sigue dando ante la presencia de la comida. Pero después de mucho asociar campana, comida, salivación, campana, comida, respuesta, salivación, campana, comida, respuesta, salivación, ¿qué ocurría? Que la simple presencia de la campana ya producía la salivación. Pero fíjense, aquí la campana ya pasó a ser un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque ya provoca una respuesta. Antes no la provocaba, se llamaba neutro porque antes no provocaba la respuesta. Ahora se llama condicionado porque sí provoca una respuesta. Y la salivación, aunque es muy similar a la respuesta incondicionada, pero ¿por qué se llama respuesta condicionada? Porque la salivación se aprendió a dar ante un estímulo que antes no la provocaba. En el momento que empezamos a dar una respuesta ante un estímulo que antes no provocaba ninguna, esa es una respuesta condicionada. Bueno, este tipo de aprendizaje, como ven, es un aprendizaje que para que se forme la huella amnésica, para que ese trazo de cientos, miles de neuronas que van a guardar esa conducta se forme, no es suficiente, o en la mayoría de los casos no es suficiente con una sola exposición. Es necesario como... es necesario asociar muchas veces el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Muchas veces esa asociación para que al final, ante el estímulo que antes no producía nada, se produzca una respuesta condicionada. Es un aprendizaje que requiere para la creación de la huella amnésica, insisto, es decir, para que ese trazo de memoria, esos cientos, miles de neuronas que van a formar ese recuerdo, se asocien y cuando se active uno, se activen todos los demás, porque se produce un aumento en la producción primero de neurotransmisores y receptores, pero luego no solo de neurotransmisores y receptores, sino también de botones terminales y de dendritas. Es necesario que se repita muchas veces. Aunque hay algunas situaciones en las que este condicionamiento clásico se produce con una sola exposición. Un ejemplo muy claro de este tipo de aprendizaje, estímulo-respuesta por condicionamiento que da lugar a una memoria a largo plazo con una sola exposición, es cuando es un aprendizaje aversivo hacia una comida. Si a nosotros, por ejemplo, comemos, a mí me ocurrió una vez, ¿sí? Comer setas. Si nosotros comemos setas, y esas setas, la seta en sí sería un estímulo neutro para mí, porque no era ni bueno ni malo, no la había probado antes y no la asociaba
o sea, no era una comida habitual en mí que puede provocar ya una respuesta incondicionada, era algo nuevo, era un estímulo que tampoco lo había visto antes, era un estímulo neutro, ni bueno ni malo. Pero ¿qué ocurrió? Yo comí esas setas y parece que no estaban en buen estado. Y entonces, ¿qué produjo? Produjo mucho malestar estomacal en mí. Con una reacción de vómito, diarrea, que era la respuesta incondicionada. Es decir, lo que provocó es un malestar estomacal que produce una respuesta incondicionada de, el malestar estomacal produce una respuesta incondicionada de aversión, de rechazo, de que me dan, de producir náuseas, vómito y diarrea. Entonces, ¿qué ocurre? Con una sola exposición, esa asociación entre estímulo neutro y estímulo incondicionado fue tan fuerte, ¿sí?, que nunca más en mi vida volví a comer ese tipo de setas. Es más, me presentan ese tipo de setas y me tengo que ir de la mesa porque empiezo a dar como arqueadas, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque ante un estímulo neutro, en este caso la comida era neutra porque no la había asociado a un estado de bienestar antes, era algo nuevo para mí. Ante esa comida, ante ese estímulo neutro, me empiezan a producir respuestas incondicionadas de náuseas, ganas de vomitar. Y eso ocurrió una sola vez. Por eso digo que a veces, por lo general, para que se produzca un condicionamiento clásico, es necesario la asociación varias veces, repetir el proceso entre la asociación entre estímulo neutro e incondicionado para terminar convirtiendo ese estímulo neutro en estímulo condicionado y a la respuesta, que sea una respuesta condicionada, pero en algunas ocasiones, cuando el estímulo incondicionado que provoca es muy aversivo, sobre todo cuando es muy aversivo, ese condicionamiento puede producirse en un solo momento de aprendizaje. Pero lo habitual, insisto, es que requiera de una repetición. En el momento en que esa asociación entre estímulo incondicionado y estímulo neutro se produce y el estímulo neutro pasa a ser estímulo condicionado, provocando una respuesta similar a la incondicionada, pero que se da ante este estímulo que antes no la provocaba, este estímulo neutro, en el momento que se forma ese trazo de memoria, se está diciendo que ese aprendizaje por condicionamiento clásico pasó a ser una memoria a largo plazo. Esa memoria a largo plazo formaría parte de las memorias a largo plazo no declarativas por condicionamiento. ¿Por qué? Porque es un tipo de respuesta que viene sola ante la presencia del estímulo. Es lo que yo les decía, por ejemplo, con las setas. Ante la presencia de las setas, a mí me viene automáticamente ese mal recuerdo y empiezan como a darme náuseas, ¿sí? Pero si me preguntan por qué, a lo mejor en principio no lo sé decir hasta que no recuerdo que tuve una experiencia traumática, si es que lo recuerdo, con esas setas. Entonces, por eso, como la respuesta viene automáticamente ante el contexto, ante la presencia de un estímulo determinado, es que se dice que este condicionamiento clásico va a dar lugar a un tipo de memoria a largo plazo no declarativa por condicionamiento. Y aquí, ¿qué estructuras están implicadas? Aquí vamos a seguir un poquito, como dice Stanton, para que se produzca el condicionamiento clásico es necesario un componente sensorio-motor. Un componente sensorio-motor porque se requiere de información sensorial que entre, el estímulo, y una respuesta motora que sale. Un componente afectivo, porque decíamos que era necesario que para que el estímulo incondicional o provocar una respuesta, ya sea apetitiva o ya sea aversiva, tenía que tener una carga emocional apetitiva o una carga emocional de rechazo, aversiva. Entonces tiene un componente afectivo. Y tiene también un componente cognitivo, porque sí o sí tiene que haber, se tiene que aprender una asociación entre un estímulo neutro
y una respuesta incondicionada. Tiene que haber una asociación entre yo me comí las setas y me produjo un malestar. Entonces tiene que haber una comprensión de la situación. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver entonces qué estructuras pueden estar implicadas siguiendo para eso, como yo les digo, el modelo neuropsicológico de Luria. Vamos a intentar explicarlo no como dicen los apuntes, sino ahí lo tienen, los apuntes los tienen ahí para leerlo, pero vamos a intentar ponerle lógica. Primero y principal, para aprender una asociación, por ejemplo, hemos dicho, vamos a tomar el ejemplo de la campanilla el timbre de la escuela, ¿de acuerdo? Para que yo pueda captar el estímulo neutro, que es el sonido de la campanilla, para que yo pueda captar el estímulo incondicionado, que es la sensación de libertad cuando salgo al patio a hacer lo que yo quiera, y para que yo pueda dar una respuesta, que es la de correr, saltar, estar activos, alegres, yo tengo que estar consciente, atento, vigil. Si no, no puedo captar el estímulo neutro, ni puedo captar el estímulo incondicionado, ni puedo dar la respuesta. Entonces, para la adquisición de este condicionamiento clásico, yo tengo que tener la primera unidad funcional propuesta por Luria trabajando a un nivel óptimo para poder captar los estímulos del ambiente. Después, como hemos dicho que tiene un componente sensoriomotor, sí o sí es necesario que las vías sensoriales que me van a traer el estímulo incondicionado, en este caso las vías auditivas, que me van a traer la información auditiva del estímulo neutro, las vías somestésicas que me van a traer la información del estímulo incondicionado, esa posibilidad de moverme, de no estar quieto en un lugar, sino de moverme, salir, poder transitar de un lugar a otro, de que el aire fresco me dé cuando salga al patio. Bueno, todas esas vías somestésicas tienen que estar actuando y sabemos que las sensaciones auditivas somestésicas no se van a producir hasta que no lleguen a las áreas primarias de la segunda unidad funcional. Y después, para la tercera unidad funcional, si estamos en el aprendizaje, para que yo pueda dar esa respuesta incondicionada de satisfacción, de bienestar, de sentirme libre, de poder ir deambular de un lado para otro para que yo pueda dar esa respuesta motora. Estamos hablando de la adquisición, que sería todavía en un primer momento respuesta incondicionada ante la situación de libertad, ante la situación de dejarme salir al patio, yo doy la respuesta incondicionada, ¿sí? Bueno, esa respuesta incondicionada de saltar, brincar, estar feliz, aumentar mi actividad cardíaca, aumentar mi capacidad de movilidad, todo eso tiene que estar funcionando la tercera unidad funcional. Pero también esta asociación en la segunda unidad funcional es necesario porque hemos dicho que se tiene que hacer una comprensión, un análisis de lo que sería la relación entre el estímulo neutro, el timbre de la escuela, con esa sensación de libertad. Tiene que haber una relación entre timbre, sensación de libertad, bienestar, y tengo que ser consciente de ella. Y para eso no era suficiente únicamente con las áreas primarias de la segunda unidad funcional, sino que era necesario recibir la información, percibirla y comprenderla. Entonces, en la área de asociación de los lóbulos temporoparietales es donde yo voy a poder unir la información auditiva del timbre con la información somestésica de poder moverme, poder andar, caminar, saltar, el aire fresco en la cara, se asocia y se interpreta que hay una asociación entre timbre y libertad, timbre y sensación de libertad. Entonces, vean,
necesitamos la integridad de las áreas de la primera unidad funcional para poder captar los estímulos y poder dar la respuesta. Necesitamos una integridad de la segunda unidad funcional para recibir, percibir y comprender los estímulos y establecer una relación entre ese estímulo incondicionado y ese estímulo neutro. Y necesitamos sí o sí la tercera unidad funcional, que funcione bien la tercera unidad funcional, porque yo necesito planificar al principio, organizar, programar y ejecutar la acción, y luego por ahí únicamente programar, organizar y ejecutar cuando no necesite, salga espontáneamente y no necesite planificarla cuando ya requiera, ya sea en el recuerdo, ya venga el recuerdo espontáneamente. Además de la integridad de las áreas de la primera unidad funcional, la segunda y la tercera unidad funcional propuesta por Luria, con todas sus áreas, la segunda y la tercera unidad funcional, vamos a necesitar la integridad del cerebelo, porque el cerebelo, ¿se acuerdan que era el que sincronizaba y mantenía un equilibrio, una postura de manera automática, pero también era el que le daba melodía cinética y hacía que los movimientos no fueran espasmódicos y no fueran robóticos? Y vamos a necesitar también de la integridad de la amígdala. ¿Por qué? Porque sin la amígdala el estímulo incondicionado no se puede analizar como apetitivo o aversivo. Entonces, si el estímulo incondicionado no se puede analizar como apetitivo o aversivo, no va a terminar produciendo ninguna respuesta incondicionada y, por lo tanto, no va a poderse hacer la asociación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, porque no produciría el incondicionado ninguna respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar entonces, una vez visto el condicionamiento clásico, al condicionamiento instrumental u operante. Como yo les decía en el tema 3.1, los condicionamientos son vistos como, este aprendizaje es malísimo, es como va de retro Satanás de los aprendizajes. Pero tenemos que tener en cuenta que los tipos de aprendizaje no son ni buenos ni malos. Cada uno tiene como una finalidad determinada y hay cosas que son muy buenas aprenderlas mediante condicionamiento clásico y cosas que son muy buenas aprenderlas a base de condicionamiento instrumental. La mala fama del condicionamiento clásico e instrumental vino de cuando quisieron explicar todo lo que era el aprendizaje semántico, el aprendizaje académico, por medio del condicionamiento clásico instrumental. Ahí sí que la llevan frita, porque realmente los condicionamientos semánticos implican un procesamiento de información mucho más complejo que no es el que se lleva a cabo mediante este tipo de condicionamientos. Pero eso no quita para que el condicionamiento clásico o el instrumental sean muy buenos para crear hábitos conductuales, hábitos, valores, creencias, todo este tipo de aprendizaje se trabaja mucho por condicionamiento desde que somos pequeños, tanto clásico como instrumental. El instrumental es como más claro, lo vemos más claro en el día a día, lo usamos mucho más el condicionamiento, o por lo menos de una manera mucho más consciente, el condicionamiento instrumental u operante para enseñar. Aquí en el condicionamiento instrumental u operante, lo que se aprende, hemos dicho, lo que se aprende a asociar es que ante una situación determinada, ante unos estímulos determinados, el individuo va a dar una respuesta. Y lo que se aprende a asociar es la respuesta, la respuesta que se da ante esa situación con la consecuencia que tiene esa respuesta. Es decir, aquí hay tres elementos ya: la situación, los estímulos, concretamente, la respuesta que se da ante esos estímulos y la consecuencia que tiene esa respuesta. En función de que la respuesta sea agradable para el individuo, la consecuencia, perdón, de la respuesta sea agradable para el individuo o sea desagradable, esa respuesta va a tender a repetirse o a desaparecer en el futuro. Por lo tanto, en este condicionamiento instrumental o operante podemos decir que interviene el estímulo o los estímulos, que en realidad es una situación ambiental que nos da un contexto en el que tenemos que dar una respuesta. Ese es el segundo elemento, la respuesta del individuo.
Pero hay un tercer elemento que es la consecuencia que tiene esa respuesta dada ante esos estímulos. Entonces hay tres elementos: estímulo, respuesta del individuo y consecuencia que tiene esta respuesta. Como les decía, aquí el máximo representante, uno conoce a Skinner como máximo representante, pero el que creó la ley del efecto fue Thorndike. ¿Y qué dice la ley del efecto? Skinner fue un discípulo de Thorndike, de hecho, ¿sí? Thorndike dice que cualquier conducta que en una situación determinada produzca un resultado satisfactorio, para el individuo se hará más probable que en el futuro, en esas situaciones, se hará más probable en el futuro en situaciones similares. Es decir, dicho en otras palabras, si ante un estímulo determinado ejecutamos una respuesta y esa respuesta va seguida de un hecho que produzca satisfacción en el individuo, ¿sí? La asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalecerá. Es decir, que ante esa situación determinada, en el futuro el individuo tenderá a dar la misma respuesta, esperando, por lo tanto, tener la misma consecuencia, una consecuencia satisfactoria. Si por el contrario, ante un estímulo o un grupo de estímulos, una situación determinada, el individuo da una respuesta y esa respuesta va seguida de algo que moleste, algo que desagrade al individuo, la asociación entre el estímulo y la respuesta se debilitará y entonces ante situaciones similares, el individuo en el futuro intentará no dar esa respuesta, porque considera que si da esa respuesta va a volver a tener esa consecuencia desagradable o molesta. Bien, entonces, toda conducta que ante una situación determinada, toda conducta que venga seguido de algo desagradable, esa conducta tenderá a aparecer en el futuro ante las situaciones similares. Pero toda conducta que ante una situación determinada venga seguida de algo desagradable para el individuo, en el futuro, ante esas mismas situaciones o situaciones similares, esa conducta tenderá a no aparecer, tenderá a desaparecer. Bien. Aquí se habla mucho del refuerzo. Yo quiero hacer un parate aquí, quiero hacer una pausa porque veo, no sé si es que han leído algún texto que no es adecuado o que no lo han leído bien, pero veo muchas dudas cuando estoy en las mesas de examen de psicología general o en la de psicología educacional y hablando con la profesora de psicología evolutiva también me ha dicho qué pasa. Hay una gran equivocación con lo que es un refuerzo, con lo que es cuando se habla de refuerzos positivos y refuerzos negativos. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que un refuerzo es siempre algo que tiene que ser vivido por el individuo como agradable. ¿Por qué? Porque tiende a reforzar, tiende a hacer que la conducta que se ha hecho tienda a aparecer en el futuro ante las mismas situaciones. Cada vez que ustedes escuchen hablar de refuerzo, sea positivo o negativo, lo que le están diciendo es que es algo que se le da al individuo para mantener esa conducta ante situaciones similares en el futuro. Si acabamos de decir que toda conducta se repetirá en el futuro, siempre y cuando la consecuencia de esa conducta sea agradable, todo refuerzo, ya sea positivo o negativo, tiene que ser una consecuencia agradable para el individuo. Por eso, como ahí dice, el refuerzo siempre es un estímulo que produce una situación agradable en el individuo y que, por tanto, si se presenta después de una conducta, según el condicionamiento instrumental, dicha conducta tiende a repetirse. Entonces, cuando hablamos de refuerzo positivo es cuando ante una situación determinada el individuo da una respuesta y esa respuesta va seguida de algo que es agradable para el individuo. Se le da algo al individuo que es agradable para él. Pero que hasta ahí todo bien, pero la dificultad viene con el refuerzo negativo, que lo asocian al castigo y nada que ver con el castigo. Un castigo no es un refuerzo. Un refuerzo negativo es cuando
una persona ante una situación determinada realiza una conducta y es la conducta deseada, la que quiere que se repita en el futuro, lo que se le hace es quitarle algo que al individuo lo desagrada. Y cuando tú le quitas algo al individuo que le desagrade, como ven ahí a este individuo que me dice, ¿me pueden levantar el castigo de una vez ya? Bueno, levantar el castigo, quitar el castigo, es quitarle algo que le desagrada y por lo tanto, si le quita algo que le desagrada, se termina convirtiendo en una situación agradable para el individuo. Entonces, refuerzo positivo es darle algo que le gusta, refuerzo negativo es quitarle algo que le desagrada. En definitiva, tanto si le doy algo que le gusta como si le quito algo que le desagrada, lo que estoy haciendo es crear una situación agradable en el individuo y por lo tanto estoy reforzando la respuesta que dio el individuo. Y haciendo que tienda a aparecer más en el futuro. En base al condicionamiento instrumental, Skinner se hizo muy famoso porque él propuso algunos paradigmas para la creación de conducta y también para la eliminación de conductas. Es decir, él habla de que se pueden crear conductas utilizando el condicionamiento instrumental o operante, crear conductas deseadas, pero también él dice que se puede eliminar conductas indeseadas utilizando este condicionamiento instrumental u operante. Y Skinner dice que yo puedo crear conductas deseadas, conductas que quiero que se repitan en el futuro, utilizando estímulos agradables o estímulos desagradables. ¿Cómo? Si yo quiero fomentar, ante una situación determinada, quiero fomentar una respuesta y que esa respuesta se repita en el futuro, lo que tengo que hacer con un estímulo agradable es, cada vez, si aparece una situación determinada y el individuo da la respuesta que yo quiero fomentar, le doy ese estímulo agradable, le doy algo que le guste. Eso es lo que se llama el paradigma de la recompensa. Ahora, también puedo crear conducta utilizando un refuerzo negativo que acabamos de decir, quitándole algo que le desagrade. Entonces, cuando ante una situación determinada el individuo da la respuesta que yo quiero que se repita en el futuro, porque es la que yo quiero conseguir que el individuo haga, también puedo fomentar esa respuesta quitándole algo al individuo que no le guste. Eso es lo que acabamos de decir, que era un refuerzo negativo. Le quito algo que no le guste. Y ahí ese es el paradigma de escape o evitación. Se llama, y ahora lo vamos a ver con más detalle, con algunos ejemplos, se llama paradigma de escape cuando el individuo, cuando hace la respuesta que yo quiero ante una situación determinada, le quito algo que ya le está ocurriendo y que no le gustaba. Y se llama paradigma de evitación cuando el individuo hace da una respuesta ante una situación determinada y que yo quiero fortalecer esa respuesta, pero no es que le quite algo que le desagrada, sino que, porque no lo tiene todavía, sino que le quito la posibilidad de que le ocurra algo que no le gustaba. Evita con su conducta que le den algo que le desagrada. Por eso se llama evitación. Es decir, la diferencia entre una y otra es que en el escape ya le quito algo que le está ocurriendo y que le desagradaba, y en la evitación con su conducta lo que hace es evitar, por eso el nombre de evitación, evitar que le ocurra algo que le desagrada. Le quito la posibilidad de que le ocurra algo de que no le gusta. Esas dos, ese refuerzo positivo, que es la recompensa, o ese refuerzo negativo, que es el escape o evitación, pueden servir para crear conductas deseadas. Cuando el individuo hace la conducta que yo quiero, lo recompenso, le doy algo que le gusta, o uso el paradigma de escape o evitación, le quito algo que le desagrada o le quito la posibilidad de recibir algo que le desagrada. Pero también decía Skinner que es con el condicionamiento instrumental u operante, podemos eliminar conductas que no son deseadas. Por ejemplo, ante una situación determinada, el individuo hace una conducta que no es la que yo quiero que haga, que no es la deseada,
para que esa conducta no se repita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la ley del efecto de Thorndike, a esa conducta que no quiero que se repita, la tengo que acompañar, le tengo que dar una consecuencia desagradable. ¿Y cómo le puedo dar una consecuencia desagradable? O puedo o quitarle algo que le guste al individuo, eso es lo que se llama omisión, ante una situación determinada, el individuo da una respuesta que no es la que yo quiero, que no es la deseada, entonces le quito al individuo algo que le agrada, eso se llama omisión. O también está el castigo. ¿El castigo qué es? Ante una conducta determinada, si el individuo da una respuesta que no es la deseada, le doy algo que le desagrade. Eso es el castigo. Hay mucha confusión con el castigo. Insisto, hay mucha confusión porque por ahí ustedes consideran que castigo es quitarle algo que le gusta. Lo castigué quitándole el celular. Eso es algo que se dice en el lenguaje común. Está bien para el lenguaje común, pero en realidad no es un paradigma de castigo. Como hizo una conducta que no quería, lo que hizo es quitarle algo que le agradaba. Es un paradigma de omisión. Y como les digo, también hay mucha confusión entre castigo y escape-evitación, porque ustedes dicen, un refuerzo negativo es el castigo, y no es así. El castigo no es un refuerzo negativo, porque el castigo es darle algo que le desagrada. Si yo le doy algo que le desagrada, nunca voy a reforzar una respuesta. Yo refuerzo las respuestas quitándole algo que le desagrada, y eso es un estímulo, es un refuerzo negativo, y el paradigma que da lugar es al escape o evitación. Espero que se vea la diferencia porque hay mucho error, veo mucha equivocación en esto, no solo en mi materia, sino en lo que sería psicología general, psicología evolutiva y psicología educacional. Bien, vamos a ver un poquito un ejemplo de cada uno de estos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de recompensa. Hemos dicho que el paradigma de recompensa se emplea cuando hay una conducta que se desea que se repita en el individuo, en el futuro. ¿Y qué es lo que hago? Cuando ante una situación determinada el individuo da una respuesta que yo quiero que se repita, entonces le doy al individuo algo agradable. Hemos dicho que esto es lo que se llama refuerzo positivo. Entonces, por ejemplo, imagínense que esta niña, su madre le dice, bueno, no tiene mucha costumbre de ordenar su habitación. Y entonces su madre, ¿qué es lo que le dice? Ordena tu habitación y nada, ordena tu habitación y nada, ordena tu habitación y nada, pero cuando la chica ordena su habitación, que es la conducta que ante una situación determinada, ante un estímulo que es el desorden de la habitación, la chica da la respuesta que se desea que se repita en el futuro, la chica ordena la habitación, ¿qué es lo que hacemos? La felicito, le hago la alaraca, le saco una foto a la habitación, por ejemplo. Si eso a la chica le gusta, que le hagan la alaraca, le sacan fotos, se la mande a las familiares, a la abuela. Digo, pues un ejemplo que me pasó a mí con mi hija el otro día. No sirve para ella decir, te voy a comprar un helado, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué la ordenó? Porque en realidad yo la amenacé diciendo que iba a sacar una foto y la iba a subir a Face. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Arregló la habitación y entonces luego lo que hice fue toda una fiesta, ay, qué lindo, qué hermoso que está, saqué una foto y me dijo, ¿la vas a subir a Face? Y yo le dije, sí, la voy a subir, no la subí a Face, por supuesto, pero se la mandé a su abuela y luego la felicitaron todas y estaba chocha. Y se ha vuelto a repetir en el futuro esa conducta de arreglar su habitación. Por supuesto que la tengo todavía que seguir reforzando porque esto es ya vamos a hablar de eso, no es una cosa de un día, sino que se tiene que repetir la conducta. No es que lo haga un día, yo la felicite, le haga la lara y al día siguiente lo haga y no le haga caso, no lo va a hacer más. Se tiene que repetir hasta que la conducta se consolide. Bueno, vamos a ver ahora ejemplos de escape y evitación. Hemos dicho que se denominaba escape cuando el individuo haciendo una conducta deseada ante una situación determinada, se le quita algo que no le gusta, pero que ya estaba presente. Hemos dicho que esto es un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque tiende a que
hacer que la conducta se repita. ¿Y por qué es esto? Porque ante una situación determinada el individuo da la respuesta que yo considero oportuna y entonces le creo una condición agradable como quitándole algo que le desagrada y que estaba presente. Aquí el ejemplo que les traje es la chica al revés, que siempre tiene que ordenar su habitación y no le gusta. Tiene que ordenarla y no le gusta. ¿Sí? Esta chica que siempre tiene que ordenar su habitación, tiene que ordenar su habitación y no le gusta. Y sabemos que para ella es un esfuerzo y es una odisea tener que arreglar la habitación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginémonos que esa chica no es muy aplicada con las tareas, ¿sí? Es decir, también me sirve de ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, no tiene ganas de hacer las tareas del cole o no tiene ganas de unirse a las tareas de Zoom, a las clases de Zoom. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros le podemos decir a la chica, bueno, si tú haces las tareas de lengua, haces 3 actividades de lengua, ¿sí? Yo te quito, hoy no hace falta que ordenes tu habitación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ante una situación determinada que era los berrinches, la dificultad a la hora de ponerse a hacer las tareas de lengua, pongamos, ¿sí? Si la niña hace la respuesta esperada, que es sentarse aplicadamente sin protestar y hacer las tareas pum, 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 sin protestar, para que esa conducta de sentarse a hacer las tareas sin protestar y de manera atenta, aplicada, concentrada, se repita, yo lo que le voy a hacer en este caso es quitarle algo que a ella le desagrade, porque eso le sirve como algo, al final, si yo le quito algo que no le gusta, le va a terminar produciendo una situación de agrado. Entonces yo le digo, bueno, como lo ha hecho tan bien que te has sentado a hacer las tareas, te voy a permitir que hoy no arregles tu habitación, te la voy a arreglar yo. Entonces, eso se llama escape. La chica ya tenía que arreglar su habitación todos los días, pero ante una conducta que yo quiero que se repita en un futuro, ante una situación que es las tareas, la realización de tareas, lo que hago es, bueno, como ha hecho también esta tarea, te quito esta otra obligación que ya la tenías, escapas de esta obligación que no te gusta, que es arreglar tu pieza. Y evitación. ¿Cuándo es evitación? Hemos dicho que la diferencia entre escape y evitación era la presencia o no de ese estímulo desagradable que era el que yo terminaba quitando. En la evitación, con la realización de la conducta deseada, lo que hace la persona es evitar que un estímulo aparezca, por eso se llamaba evitación. Entonces, cuando una persona ante una situación determinada hace la conducta que yo deseo que haga, lo que hace es impedir la aparición de algo que no le gusta. También se trata de un refuerzo negativo. Para fomentar la conducta deseada, le quito la posibilidad de que aparezca algo que no le gusta. Y ese quitarle la posibilidad de que aparezca algo que no le gusta, le produce una sensación de bienestar. Aquí traje como ejemplo la chica que llega, que llegando de la calle a la hora que sus padres le indican, evita que al día siguiente no la dejen salir. Por ejemplo, esto es un ejemplo que yo creo que más de uno nos vamos a sentir identificados. Todavía yo no tengo ese problema con mi hija porque es chiquitita, pero nos vamos a sentir identificados. Por ejemplo, una persona cuando sale, un chico cuando sale, entonces le dicen sus padres, a las 2 de la mañana aquí, ¿sí? La situación es la salida, la conducta deseada es que vuelva a la hora que se le ha dicho. Si la chica o el chico sale y vuelve a la conducta deseada, a la hora deseada, evita una consecuencia desagradable que es que al día siguiente no la dejen salir. Evita una situación que a ella o a él no le gusta.
Ven que entonces la situación, la consecuencia es agradable porque al día siguiente la van a volver a dejar salir, pero lo que hace con esa conducta que es volver a la hora, volver a hacer la conducta deseada, que es volver a la hora, esa conducta se la refuerza diciendo, como lo ha hecho bien, mañana puede volver a salir. Evita que al día siguiente no la dejen salir, que sería lo negativo. Bien. Bueno, tres en realidad, el de recompensa por medio de refuerzo positivo y el de escape de evitación por medio de refuerzo negativo, crean condiciones con consecuencias ante una respuesta que son agradables y por lo tanto va a hacer que se fortalezca y que vuelva a aparecer esas conductas a las que lo siguieron, que siguieron a este condicionamiento por recompensa, por escape o evitación. Pero decíamos que Skinner también proponía condicionamientos para eliminar conducta. Son peores y tienen peores resultados. Siempre es mejor crear conducta que eliminar conducta, le aclaro. Y si eliminamos conductas, ¿sí? Tenemos que intentar que siempre es eliminar una conducta, pero proponer una conducta adecuada como alternativa. Es decir, que termina siendo creación de conducta más que eliminación de conducta. Pero vamos a ver qué tipos de eliminación de conducta podemos tener. Aquí Skinner había propuesto los paradigmas de omisión y de castigo. En el caso de omisión, es cuando ante una conducta indeseada, ante una situación determinada, la persona da una conducta indeseada, una conducta que no quiere que se repita en el futuro, ¿sí? Entonces lo que se hace es, para que no se repita esa respuesta, tiene que ir seguida de una consecuencia desagradable, ¿sí? Y en este caso, para crear una consecuencia desagradable, es quitarle algo que le agrade. Si yo le quito algo que le agrade al individuo, la consecuencia, la situación va a ser desagradable. Ese es el típico te quito el celular. Vean ahí el pobre chico, ¿sí? Que, por ejemplo, vamos a imaginar que la situación es la misma, tiene que hacer tareas del colegio, en este caso no realiza las tareas del colegio, es una respuesta que no quiere que se repite, esta madre no quiere que se repita en el futuro, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ante esa respuesta indeseada, le da una consecuencia desagradable, que es decir, bueno, no hacen las tareas, dame el celular. Le quita el teléfono y entonces crea una consecuencia desagradable intentando evitar, intentando hacer que en el futuro esa acción de no hacer las tareas no se repita. Mientras que en el castigo, decíamos, es cuando ante una situación determinada el individuo da una respuesta no deseada, para que esa respuesta tenga una consecuencia desagradable, le damos algo que le desagrade. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de los chicos que salen a la noche. La chica o el chico le dicen, la situación es la salida de la chica o el chico. Los padres le dicen, pero vuelve a las 2, antes de las 2 de la mañana. Y esa chica o ese chico no vuelve a las 2 de la mañana, sino que devuelve a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Un castigo que puede ser al día siguiente, ¿sí? Vuelve a las 6 de la mañana, bueno, 6:30, el padre o la madre los levanta y los pone a hacer las tareas del hogar, ¿sí? Y no lo dejan dormir en todo el día. Bueno, eso puede ser una consecuencia desagradable, le damos algo que no le gusta, que es estar muerto de sueño y encima haciendo las tareas de la casa, por haber hecho una conducta que no era la adecuada, que era volver más tarde de lo que le dijeron los padres. E intentando así que a la siguiente vez que salga, vuelva a la hora que le han dicho los padres. Bien, estos eran algunos ejemplos y vamos a terminar viendo todos estos aprendizajes, insisto, para que un condicionamiento tenga éxito, primero y principal tenemos que ver, lo primero que le he dicho es, no es la forma de aprendizaje más adecuada
para los aprendizajes académicos. Ojo, fíjense que aquí hemos puesto de ejemplo de hacer tareas. Bueno, lo que se está condicionando aquí con eso es el hábito de sentarse y ponerse a hacer la tarea, no el aprendizaje académico propiamente dicho. Un aprendizaje académico por condicionamiento, que no tiene mucho éxito, que se usa, conmigo la usaron, por ejemplo, yo tenía un profesor de lengua que hacía una cosa que era horrenda, que era la subasta de triunfo, la llamaba, ¿no? Entonces nos poníamos todos de pie. Y él empezaba, por ejemplo, a preguntar, futuro imperfecto del verbo comer, ¿sí? Y entonces, si lo sabía, bien, si no lo sabías, te daba ¡pah! No a ti, sino a la mesa, ¡pah! Con una vara y te tenías que sentar. Bueno, eso es un condicionamiento. Lo que utilizaba ese profesor es un condicionamiento ante una situación que es la de aprender los verbos. Si no daban la respuesta adecuada, ¿sí? Te daba algo que te desagradaba, que era un susto, y te quitaba además algo que te agradaba, que era la posibilidad de seguir en el concurso, en ese supuesto concurso de subasta de triunfos. Era muy macabro porque utilizaba el condicionamiento por omisión, porque te quitaba la posibilidad de seguir participando en el concurso, que era algo que te gustaba, y encima te daba algo que te desagradaba porque te daba el golpetazo que te pasmaba del susto, ¿sí? Entonces, eso lo que pretendía era fomentar que nosotros no supiéramos el verbo, el tiempo del verbo. Y yo no sé, imagino que tendría éxito porque pasé de curso y que terminaría aprendiéndome los verbos, pero si hoy en día me dice el futuro imperfecto del verbo saltar o del verbo comer, no tengo ni la menor idea de qué es el futuro imperfecto. Eso lo que significa es que a lo mejor es un aprendizaje que para un momento salir del paso te sirve, pero crea huellas de memoria muy lábiles, muy, muy flojas, y que no es un buen tipo el condicionamiento instrumental u operante no es un buen tipo de aprendizaje para los conocimientos académicos. ¿Sí? Es necesario para los conocimientos académicos, si bien es verdad que hay algunas cosas que vamos a tener que aprender en un principio de memoria. Yo me acuerdo, por ejemplo, de geografía, ¿no? Entonces decíamos, España limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos que nos separan de Francia, por ejemplo. Eso es algo que me aprendí por condicionamiento, porque teníamos que aprender mares, montañas, etcétera, que había que aprendérsela. Pero ¿cómo se me quedó a mí luego? A mí luego se me quedó con algo mucho más lógico, analítico, el mar Cantábrico, que era por donde venían los celtas, que por eso la cultura celta fue una cultura que llegó al norte de España, pero no al sur de España. Bueno, quiero decir, el conocimiento, los nombres me los tuve que aprender de memoria, que se dice, ¿no? Por condicionamiento, podríamos decir, por esa cancioncita que les digo como mnemotécnica, que es un condicionamiento, no es otra cosa. Pero en realidad el conocimiento me perdura hoy en día por un conocimiento mucho más relacional y mucho más conceptual y mucho más simbólico, que no tiene que ver con un condicionamiento instrumental o operante, sino con un condicionamiento semántico, que es el que vamos a ver en la clase que viene, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y principal, entonces, es que para que el condicionamiento instrumental u operante no es un tipo de aprendizaje malo, pero depende de qué queremos enseñar con él. Es bueno para enseñar hábitos, para enseñar valores, para enseñar costumbres, pero reconozcamos que no es el más adecuado para el aprendizaje o para el aprendizaje académico. Segundo, es importantísimo que lo que nosotros consideramos como agradable o desagradable sea agradable o desagradable al individuo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos utilizar un estímulo como recompensa,
es necesario sí o sí que el individuo lo aprecie como algo agradable, porque si no, no va a tener ese efecto de recompensa. Les pongo aquí un ejemplo que me ocurrió hace muchos años cuando yo vivía en España, ¿sí? Un grupo de chicos que vivía en un hogar escuela, en un hogar escuela, en realidad era una penitenciaría para menores, ¿sí? Es decir, era un hogar donde los chicos que delinquían iban. Entonces, bueno, se le quería enseñar a esos chicos a no robar. Era así de sencillo. Entonces, le decía, bueno, entre los mismos chicos, ¿no? Si tú no le quitas nada a tu compañero, cuando salga, el fin de semana salimos, y te compro las zapatillas esas tan que te gustan, que tú le has visto a fulanito y te gustan, yo te las compro, pero no se las tienes que quitar, no tienes que quitarle nada a nadie de aquí. ¿Qué es lo que pasa? El chico era mucho más fácil para él, si le gustaban las zapatillas, robárselas porque estaba acostumbrado a eso, que esperar a que yo el fin de semana, porque él se había portado toda una semana bien, ¿sí?, le comprara las zapatillas. Que yo le comprara las zapatillas no era un refuerzo positivo para él, para mantener la conducta de no delinquir. ¿Por qué? Porque delinquiendo tenía también el refuerzo y era más rápido, la satisfacción era más rápida. Entonces estábamos como locos, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo conseguir que los chicos... entonces empezamos a analizar bien, estábamos utilizando un condicionamiento instrumental operante, queríamos mantener una conducta que era la de no robar, recompensando, dándole algo, pero el problema es que ese darle algo, esa recompensa que nosotros le dábamos, para él no era recompensa, porque él esa misma recompensa la conseguía antes delinquiendo, entonces robando, entonces no era una recompensa para él. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que buscar? Nos tuvimos que buscar la idea de ver qué es lo que le gustaba a cada uno de los chicos, pero que no pudieran conseguir con plata, que no pudieran conseguir robando. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de que había la mayoría de los chicos, lo que conseguimos era que el club de fútbol de la ciudad nos firmaran remeras, nos firmaran bolsas de deporte, nos firmaran sudaderas, nos firmaran, bueno, balones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Entonces le decía, bueno, si no tenemos nada en contra de ustedes, es decir, ninguna conducta en toda la semana que vaya en contra de las normas de esta institución, van a tener esta recompensa el fin de semana. Claro, podían conseguir balones, pero no firmados por los futbolistas. Podían conseguir remeras, pero no firmadas por los futbolistas. Podían conseguir mochilas, pero no firmadas por los futbolistas. Entonces, se recontrapusieron las pilas. Luego, el equipo de fútbol nos ayudó mucho, porque luego era ir a jugar con ellos un partido de fútbol, luego era, y por supuesto, esto sirvió para los chicos que les gustaba el fútbol. Había unos cuantos chicos de los que estaban en la institución que no les gustaba el fútbol y con ellos no funcionó porque no era un refuerzo positivo. Entonces, lo que quiero que vean es que ya sea un refuerzo positivo, darle algo que le gusta o quitarle algo que le desagrada, siempre tenemos que estar seguros que le gusta al individuo o le desagrada al individuo, porque si no, no le estamos dando nada que le guste, no le estamos quitando nada que le desagrade. Otra cosa importante, que no eran 3, eran 4, que como les decía antes, era que el condicionamiento instrumental o operante es bueno para crear conductas, pero no tan bueno para eliminar conductas. Y dentro de los paradigmas para eliminar conductas, que estaba el de omisión y el de castigo, el peor de todos es el de castigo, ¿sí? Pero a pesar de todo, si queremos eliminar conductas, que insisto, el castigo no es la mejor manera para eliminar conductas, es mucho mejor la omisión dentro de los dos, pero si nosotros queremos eliminar conductas, tenemos que proponer una conducta óptima alternativa. Es decir, no puedes eliminar conductas y no darle opciones adecuadas. No puedes decir al chico, no robes y ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cómo voy a conseguir las cosas? Siempre le tienes que decir no robes y fomentar otra conducta que sea el trabajo o que sea la colaboración o que sea, es decir, quitarle una, pero
fomentar otra que sea alternativa y que sea deseada. Y por último, y con esto ya terminamos, otra de las cosas que tienen que tener los condicionamientos instrumental u operante es que no puede ser algo único de una sola vez y esperar que funcione, y no puede ser algo que unas veces se da el refuerzo y otras veces no se da el refuerzo. Es decir, que si yo quiero crear una conducta y hacer que la conducta se repita en el futuro, por lo menos hasta que la conducta esté bien consolidada, cada vez que el individuo realiza la conducta, tengo que reforzarlo, ¿sí? No unas veces sí y otras veces no, ¿eh? Y como les digo, no es cuestión de reforzarlo una vez, es cuestión de reforzarlo siempre. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros chicos, por ejemplo, en el caso que he dicho yo antes, arreglen la pieza, cada vez que arreglen la pieza tenemos que reforzarlo. No un día lo reforzamos, el otro porque estoy dando clases no le doy ni caso, o lo refuerzo una vez y nunca más lo refuerzo el arreglo de la pieza. Tengo que reforzarlo hasta que eso se convierta en un hábito y aparezca por sí solo. Lo que le estoy diciendo es que los condicionamientos instrumental u operante es un aprendizaje que requiere, por eso forma parte de los procedimentales, porque requiere de mucha repetición, ¿sí? Es un aprendizaje que va a dar lugar cuando ya se consolida y pasa a una memoria a largo plazo, forma parte de las memorias a largo plazo no declarativas denominadas condicionamientos. Y es no declarativa, ¿por qué? Porque cuando ya pasa a ser una memoria a largo plazo, ante la situación, el individuo actúa. Si tú le preguntas, ¿por qué actúa de esa manera? No puede decírtelo, es decir, es que ante una situación tiende a dar esa respuesta que dio y le fue reforzada, pero que hoy en día a lo mejor ya ni se la refuerzan, pero tiende a darla. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo aquí de que una vez ibas en el colectivo embarazada, ¿sí? Iba sentada en el colectivo y sube otra mujer embarazada. Y en eso yo me levanto y le voy a ceder el asiento. Y cuando te para a pensarlo, dice, me quedo mirando a la otra chica y se ríe, estamos las dos en la misma. Sí, pero ¿por qué lo hice? Ni lo pensé. ¿Por qué? Porque fue algo que a mí me inculcaron de que cuando entra una mujer embarazada, sí o sí hay que cederle el asiento. Entonces, en el momento, ante la situación, reaccioné de esa manera sin pensar que yo también estaba. Bueno, en cuanto a las estructuras más implicadas, vamos, como en los otros casos, a intentar relacionarlo, pero no aprendiendo estructuras aisladas, sino intentando vincularlo con el modelo neuropsicológico de Luria. Entonces decíamos que el condicionamiento instrumental u operante, instrumental u operante es un condicionamiento que va a dar lugar a una memoria a largo plazo no declarativa por condicionamiento, y aquí. Primero y principal, la primera unidad funcional propuesta por Luria tiene que estar íntegra. ¿Por qué? Porque para que yo pueda captar la situación, yo pueda dar la respuesta ante esa situación y yo pueda captar y analizar las consecuencias de esa conducta, yo necesito sí o sí de estar despierto, vigil, atento. Acabamos de decir que, como son estímulos, aprendizaje, estímulo, respuesta, la segunda unidad funcional es fundamental. ¿Por qué? Porque la información tiene que llegar del ambiente, tengo que captar los estímulos del ambiente, tengo que recibirlos, procesarlos, comprenderlos para saber e interpretar cómo tendría que actuar. Y la tercera unidad funcional tiene que estar íntegra también, porque ante el análisis de esa situación, de la situación, yo tengo que planificar, organizar, planificar, programar, organizar y ejecutar la acción. Y esa acción hemos dicho que va a tener una consecuencia. Esa consecuencia va a volver a entrar por los sentidos y va a volver a ser analizada en las áreas primarias, secundarias, terciarias de la segunda unidad funcional propuesta por Luria, ¿sí? Y cuando nosotros analicemos esa consecuencia,
y le demos una significación, le vamos a dar una significación racional, cognitiva, pero también emocional. ¿Es agradable o es una consecuencia desagradable? Por eso es que la amígdala tiene tanta importancia también, porque aquí tenemos que hacer un análisis si lo que me pasa es bueno o malo. Bien. Y por supuesto, en el cerebelo también va a intervenir, porque como es un aprendizaje estímulo-respuesta, en ese aprendizaje estímulo-respuesta hemos dicho que la tercera unidad funcional era fundamental porque planificaba, organizaba y ejecutaba la conducta, pero el cerebelo interviene en esa programación y organización de la conducta, porque sabemos que tiene mucho que ver con el mantenimiento automático de la postura, el equilibrio, pero también interviene en la melodía cinética, en que esos movimientos se hagan de manera coordenada, armónica, etc. Bueno, con esto terminamos el tema 3.3, así que cualquier consulta que tengan, como siempre, lo esperamos en el aula virtual, en el foro que tenemos para las consultas o en las clases de consulta que tenemos los jueves, ¿sí? Vayan estudiando, vayan viendo y bueno, estamos a su disposición. Nos vemos, ya queda menos, una clasecita más y terminamos. Nos vemos, cuídense mucho.